Olivia, una mujer de 47 años, parecía tener todo lo que la vida podía ofrecer. Una carrera estable, amigos de toda la vida y un hogar acogedor. Sin embargo, había un vacío en su corazón que parecía no tener explicación. Aún rodeada de comodidad y seguridad, luchaba contra la soledad que se había convertido en una compañera frecuente en sus noches silenciosas. Esas noches estaban llenas de pensamientos que resonaban, reviviendo recuerdos de un amor perdido y de sueños que, con el paso del tiempo, parecían cada vez más lejanos. La falta de una conexión emocional genuina la dejaba insegura, cuestionándose qué era realmente necesario para ser feliz. Un día, mientras preparaba la cena, su hijo llegó a casa acompañado de su amigo, Marcelo, un joven de apenas 23 años. Lleno de vida y entusiasmo, Marcelo irradiaba una energía contagiosa que iluminaba todo el ambiente. Olivia se sintió inmediatamente atraída por esa presencia vibrante que contrastaba de forma marcada con su propia melancolía. Él era divertido, gracioso y, sobre todo, parecía genuinamente interesado en el mundo que lo rodeaba. A medida que conversaban, ella no pudo dejar de notar cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus pasiones y sueños. En ese momento de descubrimiento y conexión, Olivia se dio cuenta de que, aunque existía una diferencia de edad significativa, había algo en Marcelo que la hacía sentirse viva de una manera que no experimentaba desde hacía muchos años. Sus sonrisas compartidas y la fluidez de la conversación creaban un tipo de intimidad que despertaba sentimientos secretos en Olivia. Ella comenzó a reflexionar sobre su vida, preguntándose si realmente era posible permitirse sentir otra vez. Después de tantos años de contención emocional, aquí viene tu atención. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y dale me gusta al video para ayudarnos a compartir esta historia cautivadora con más personas. La curiosidad y empatía que nacen de la conexión entre Olivia y Marcelo forman el hilo conductor de esta narrativa. Pero, ¿qué era lo que realmente la atraía hacia él? Había una química palpable que parecía desafiar las normas sociales y los límites de la edad. La idea de un romance improbable podía ser una bendición o una carga. Mientras las risas resonaban por la sala y las miradas de complicidad se entrelazaban, la mente de Olivia hervía con una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué no sabía ella sobre ese muchacho? El calor del descubrimiento y la emoción de lo inesperado hacían que su corazón se acelerara, pero la inseguridad también comenzaba a instalarse. ¿Podría amar a alguien que estaba tan distante de su propia realidad? Había dudas sobre sus sentimientos, y una voz interna la alertaba de que no se dejara llevar por las emociones. Marcelo, por su parte, parecía completamente a gusto. Se divertía con los juegos y conversaciones del futuro suegro, mientras Olivia intentaba convencerse de que no estaba siendo influenciada por un simple capricho pasajero. ¿Cómo podría, después de tantos años de soledad e introspección, abrir su corazón nuevamente? Esa era la gran cuestión que resonaba en su mente. Él no era solo un amigo de su hijo. Era un recordatorio vivo de que la vida aún podía estar llena de posibilidades y sorpresas. Conforme pasaba el tiempo, Olivia se sentía más atraída por la presencia de Marcelo. Era difícil ignorar la conexión que se estaba formando, y aunque deseara protegerse, la química entre ellos se volvía innegable. Eso la asustaba y al mismo tiempo la fascinaba. Los recuerdos de relaciones pasadas, con sus alegrías y tristezas, comenzaron a formar parte de su razonamiento, creando una mezcla confusa de emoción y nostalgia. Estaba claro que la vida de Olivia, hasta entonces marcada por la estabilidad, estaba a punto de pasar por una transformación. La interacción casual con Marcelo podía desencadenar sentimientos profundos que ella pensaba haber enterrado para siempre. ¿Podría esta nueva conexión romper las barreras que ella misma había construido a lo largo de los años? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras intentaba equilibrar la razón y el corazón. Las emociones estaban a flor de piel y la curiosidad aumentaba con cada interacción. Sin embargo, en lo profundo de su mente, Olivia sabía que no podía ignorar la realidad de la situación.
Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, un espacio donde las normas sociales podrían no aplicarse y donde los riesgos emocionales acechaban. La lucha interna entre abrirse a nuevas experiencias y la necesidad de proteger su corazón comenzaba a pesar sobre sus hombros. Al fin y al cabo, ¿qué pensaría el mundo de ella? ¿Cómo reaccionarían sus amigos y familiares al descubrir que se estaba enamorando del amigo de su hijo? Las dudas eran incontrolables y la necesidad de validación social sonaba como un eco distante en sus pensamientos. A medida que Olivia intentaba navegar entre esos sentimientos conflictivos, las interacciones con Marcelo se volvían cada vez más frecuentes. Momentos casuales se transformaban en conversaciones profundas, donde risas se mezclaban con miradas significativas que parecían hablar de algo más allá de las palabras. El tiempo que pasaban juntos se convirtió en una nueva realidad, donde las barreras de la edad y del juicio social empezaban a disiparse, dando paso a algo más puro y verdadero. La curiosidad que giraba en torno a su relación, una conexión que parecía desafiante e imposible, empezó a despertar no solo a Olivia, sino también a quienes observaban el desarrollo de la historia. Los sentimientos que antes estaban camuflados bajo la lógica racional comenzaron a transparentarse. La atracción era palpable, y aunque ella quisiera protegerse, había una parte de sí misma que anhelaba la libertad de permitirse sentir. En los días que siguieron, Olivia comenzó a notar pequeños gestos de cariño y atención de Marcelo que la hacían cuestionar sus resistencias. Él la escuchaba de una manera que pocos lo habían hecho antes. Para él, su experiencia de vida no era un obstáculo, sino una fuente de respeto y admiración. Aquellos momentos de conexión profunda la dejaban cada vez más confundida, pero también visiblemente intrigada. La esencia del amor y la atracción comenzó a entrelazarse con el miedo y la inseguridad, creando un tapiz complejo de emociones. Olivia sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una simple amistad. Era la posibilidad de un amor genuino, que podía transformar sus vidas de maneras que nunca había imaginado. En ese punto de su camino, la pregunta que más la atormentaba empezó a tomar forma. ¿Sería capaz de abrirse y arriesgar lo que tenía en busca de algo más? En lo profundo de su alma, Olivia anhelaba una conexión verdadera. En medio de sus reflexiones, se dio cuenta de que las reglas no eran inmutables y de que la vida tenía una forma extraña de sorprenderla. Lo que aún no sabía era que ese joven, el amigo de su hijo, podía terminar siendo la respuesta a preguntas que había tardado años en formular. Su camino, lleno de incertidumbres, apenas comenzaba, y con las emociones a flor de piel, Olivia se preparaba para lanzarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo podría resistirse al llamado de su propio corazón? Lo que al inicio parecía una simple amistad, se estaba transformando en una red de emociones complejas y envolventes. Al contemplar el futuro, Olivia entendió que la única manera de saber lo que podía suceder era permitirse sumergirse en esta nueva experiencia, aun cuando la incertidumbre acompañara cada paso. Y así, la historia de Olivia y Marcelo estaba a punto de desplegarse, revelando sorpresas y desafíos que pondrían a prueba sus convicciones y fortalecerían sus almas. En los días que siguieron, Olivia y Marcelo comenzaron a pasar más tiempo juntos. La presencia de él se volvía una constante en su vida, y cada encuentro parecía entrelazarse con un delicado hilo de emociones. Empezaron a encontrarse casualmente. Un café aquí, un paseo por el parque allá, sin que nadie a su alrededor percibiera la profundidad que esos momentos estaban adquiriendo. La risa de Marcelo resonaba en la mente de Olivia, trayéndole un calor reconfortante que no sentía desde hacía años. La idea de que esa amistad pudiera ser algo más estaba siempre flotando en el aire, aunque ambas partes no quisieran nombrar lo que estaba surgiendo entre ellos. Las conversaciones eran ligeras, pero a menudo se transformaban en intercambios profundos de miradas cargadas de significado. Esos breves instantes de silencio, donde la energía entre ellos latía con fuerza, dejaban una sensación embriagadora, como si el mundo a su alrededor desapareciera. Además, si aún no te has suscrito a nuestro canal,
Aprovecha ahora para hacerlo y darle me gusta al video. Eso nos ayuda a traerte más historias cautivadoras. Cada día que pasaba, Olivia se sentía más involucrada con Marcelo, y ese vínculo la hacía sentirse viva, despertando partes de sí misma que habían estado dormidas por mucho tiempo. Aquella conexión era especial, algo que ya no formaba parte de su experiencia cotidiana, lo que hacía que su corazón latiera más rápido, pero aquello no ocurría sin costos. A medida que la amistad se profundizaba, Olivia también empezó a preocuparse por lo que su familia y amigos podrían pensar. La diferencia de edad entre ellos era una barrera que pesaba sobre sus interacciones. Escuchaba los susurros de preocupación de sus amigas mayores, y las miradas de desaprobación que provenían de algunos familiares la dejaban en un estado de constante ansiedad. La sociedad a menudo tenía sus reglas rígidas, y ella temía que los demás no aceptaran fácilmente lo que estaba surgiendo entre ella y Marcelo. Las conversaciones con su mejor amiga se hicieron más frecuentes. ¿En qué estás pensando? ¿Olivia? Él es solo un amigo de tu hijo. Esto no puede terminar bien, le decía, con un tono de advertencia que dejaba claro que estaba preocupada. El desprecio oculto en su voz hacía que Olivia dudara en expresar lo que realmente sentía. La curiosidad por lo que pensaría su círculo social la llevaba a considerar renunciar a ese amor naciente antes incluso de darle una oportunidad de crecer. Ante esto, Olivia comenzó a adoptar una postura defensiva. Decidió evitar algunos encuentros y las tentativas de crear una conexión más profunda con Marcelo, lo que trajo consigo un dilema interno devastador. Lo que antes era divertido y emocionante ahora se volvía un peso que ella no sabía cómo cargar. Se encontró en un ciclo de negación, luchando por separar su deseo de algo auténtico de las presiones sociales que la rodeaban. Marcelo, notando el cambio en la dinámica, intentó abordar la situación con calma. «Olivia, ¿estás bien? Te noto distante», le dijo un día mientras compartían un momento agradable en un café. El tono sereno de él solo aumentó su confusión. Ella quería abrirse, explicarle lo que estaba pasando, pero el miedo a que juzgara sus emociones la bloqueó. Responder a esas preguntas no era sencillo, y su corazón estaba en un campo de batalla. No es nada, solo algunas cosas en la cabeza. La vida es complicada. Esa fue la mejor respuesta que pudo ofrecer, aunque en el fondo se sintiera una impostora. Mientras Marcelo intentaba mostrar sus verdaderas intenciones, Olivia luchaba por permitirse sentir. Las opiniones implacables de quienes la rodeaban la aterraban. Con el paso de los días, la presión externa comenzaba a afectar su capacidad de avanzar. El simple acto de encontrarse se convirtió en una fuente de ansiedad. Al fin y al cabo, ¿cómo podía justificar ese sentimiento intenso y, al mismo tiempo, luchar contra la voz interior que le gritaba que se protegiera? Esos dilemas internos estaban llenos de esperanzas y miedos. Olivia deseaba un amor auténtico. Pero, ¿qué significaba eso en la práctica? Empezó a preguntarse por qué la sociedad tenía opiniones tan rígidas sobre el amor. ¿No debería ser el corazón quien dictara las reglas? ¿No debería el amor ser libre, sin limitaciones impuestas por otros? Sin embargo, el peso de las normas sociales estaba en su contra, y la lucha entre el deseo y la razón se volvía una batalla constante. Cada mañana, al mirarse al espejo, Olivia buscaba una señal de dónde se encontraba. Quería ver a una mujer que luchaba por su propio deseo, pero solo veía reflejos de inseguridades e indecisiones. El brillo en sus ojos, que había resurgido con la presencia de Marcelo, parecía apagarse a medida que los miedos y los juicios crecían. Sabía que en algún momento tendría que tomar una decisión, pero la presión social la paralizaba, dejándola atrapada en un ciclo de cuestionamientos y dudas. Marcelo seguía siendo amable y cariñoso, pero la frialdad que Olivia comenzó a mostrarle era evidente. En momentos de soledad, se preguntaba cómo podía arriesgarlo todo. ¿Qué pensarían las personas? ¿Estaba dispuesta a perder amigas y a decepcionar a su familia solo por lo que tal vez fuera una pasión pasajera? Lo que al principio era un juego divertido empezó a parecer cada vez más serio, y ella dudaba en avanzar. Las interacciones entre ambos se volvían escasas, y cada encuentro parecía una carrera contra el tiempo.
Intercambiaban palabras alentadoras, pero en la mente de Olivia había una barrera invisible. Recordaba cuando era más joven, cuando el amor parecía ilimitado y libre de restricciones, y deseaba volver a sentir aquello. Pero los obstáculos del presente hacían que la idea de un romance imposible resultara cada vez más opresiva. Un día, cuando Marcelo llamó por teléfono a la casa, mientras distraía a su hijo, otro peso cayó sobre Olivia. Él había mencionado casualmente que su hijo estaba planeando un viaje con amigos, y aquella simple información la hizo preguntarse si Marcelo participaría en el viaje. ¿Y si el amigo de su hijo incluía a Olivia en esa aventura? ¿Qué pensarían los demás? Esas preguntas atacaban su corazón, cobardes y crueles. Cada día que pasaba, Olivia se sentía más atrapada en su dilema emocional. Una parte de ella estaba ansiosa por seguir adelante, por explorar lo que tenía con Marcelo. Pero otra parte se aferraba a la idea de que la aceptación social era más importante que su felicidad personal. El peso de esa lucha la consumía, y se aferraba a la rutina diaria con la esperanza de reprimir sus emociones. Sin embargo, la presión se estaba volviendo insoportable. Los días se convirtieron en semanas, y la oportunidad de simplemente dejarse llevar por lo que sentía parecía una ilusión distante. Cada vez que se encontraban, la conexión parecía intensificarse, incluso con Olivia evitando mirar lo que surgía entre ellos, lo que la angustiaba aún más. Una mañana, mientras tomaba su café sola, se dio cuenta de que se estaba castigando por ser feliz. Estaba atrapada en un juego de cartas que no la favorecía, repleta de emociones contradictorias. El encanto de Marcelo no era solo una declaración de amor. Era una invitación a revisitar los sentimientos que ella había enterrado en su pasado. Y entonces, en una noche en la que sintió que estaba al borde de implosionar, decidió que necesitaba enfrentar sus emociones de una vez por todas. Necesito hablar contigo. El valor de esas palabras era incalculable. Cuando finalmente se permitió abrir el corazón a Marcelo, un nuevo capítulo comenzó. Era consciente del riesgo, pero más aún, estaba dispuesta a buscar la verdad, aunque esa verdad la llevara a un futuro incierto. Con ello, Olivia decidió que enfrentaría la situación con la frente en alto, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. La danza de los sentimientos continuaba, y estaba a punto de descubrir si el amor verdadero era realmente capaz de superar las barreras que la sociedad imponía. Olivia sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar, pero la decisión de enfrentar sus miedos y elegir su propia felicidad ya era una victoria. Cada paso que diera al lado de Marcelo sería un paso hacia la libertad. Era hora de dejar de esconder sus emociones. Y al pensarse a sí misma como una mujer atractiva, y no como una madre atrapada en la trampa de lo que la sociedad diría, podría iniciar su búsqueda del verdadero amor. A medida que Olivia decidió abrirse a Marcelo, un nuevo conflicto comenzó a formarse en su interior. La idea de revelar sus sentimientos era liberadora, pero también aterradora. Sabía que las reacciones a su alrededor podían ser intensas, especialmente cuando se trataba de una relación entre una mujer mayor y un hombre mucho más joven. Con cada respiración, la realidad de las normas sociales y los prejuicios que la rodeaban la llenaban de ansiedad. ¿Cómo reaccionarían su familia y sus amigos? ¿Lo comprenderían? Estaba claro que la situación la presionaba emocionalmente. En un almuerzo casual con amigas, las conversaciones eran inevitables. Olivia, necesitas experimentar nuevas relaciones, pero cuidado con quién te involucras, le aconsejó una. ¿Sabes cómo habla la gente?, dijo otra, con una mirada preocupada. Esas afirmaciones solo aumentaban la angustia de Olivia, creando una batalla interna entre su deseo por Marcelo y la expectativa de la sociedad sobre lo que era aceptable. Después de un encuentro particularmente encantador con Marcelo, Olivia se encontró en un momento de vulnerabilidad. Conversaban sobre sueños y aspiraciones cuando, sin pensarlo, mencionó cuánto le incomodaban las opiniones de los demás. ¿Qué va a pensar realmente la gente de nosotros, Marcelo? Siento que estamos intentando ignorar algo que es complicado, dijo ella con palabras cargadas de vacilación. Marcelo, siempre comprensivo, la miró a los ojos y respondió: Olivia, lo que realmente importa es cómo nos sentimos el uno con el otro.
No podemos dejar que los demás determinen nuestro valor, ni nuestra legitimidad. El amor no debe tener reglas. Esa declaración lo hizo parecer más maduro de lo que su edad indicaba, y la sinceridad reflejada en su mirada hizo que Olivia sintiera que ya no podía retomar pensamientos superficiales. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda comenzó a amenazar su corazón. Sus encuentros se convertían en un equilibrio entre la alegría y el miedo de lo que estaba por venir. Había momentos de pura felicidad, pero cada vez que Olivia analizaba el futuro, sentía un nudo en el pecho. Y, como un relámpago en un cielo despejado, una nueva amenaza apareció cuando su hijo comenzó a hacer preguntas. Notó los intercambios de miradas entre su madre y su amigo y se sintió incómodo. ¿Estás segura de que esta amistad con Marcelo es saludable, mamá? La pregunta estaba cargada de preocupación. Para Olivia fue como si un peso adicional se sumara sobre sus hombros. La percepción de la protección que su hijo sentía por ella solo acentuaba su lucha. Claro, querido, él es solo un amigo. Simplemente nos estamos acercando y divirtiendo, afirmó, pero su voz no tuvo la seguridad que deseaba transmitir. La mente de Olivia estaba llena de recuerdos dolorosos. Siempre había tenido un fuerte sentido de lealtad hacia su familia y se preocupaba profundamente por la percepción que los demás tenían de ella. Pero ahora, al lado de Marcelo, se sentía dividida, y la lucha interna entre su deseo personal y las expectativas de la sociedad como madre era una batalla difícil. La vulnerabilidad del momento volvía el ambiente tenso. Lo más preocupante fue cuando las conversaciones empezaron a esparcirse entre amigos en común y su propio hijo volvió a mencionar a Marcelo de una manera distinta. Parecía incómodo, planteando dudas sobre la amistad entre ellos que sacaban a flote sus temores. No quiero que te lastimes, mamá. Esa diferencia de edad es real y la gente va a hablar, afirmó con sincera preocupación. Esas declaraciones no eran simples palabras vacías, sino una verdad que rodeaba las emociones que Olivia intentaba evitar. Estas consideraciones empezaron a aumentar la presión que Olivia sentía. La idea de que la sociedad no aceptaba esas formas distintas de amor la angustiaba. Sabía que, al no seguir las normas establecidas, arriesgaba su reputación, así como la opinión que su hijo tenía de ella. El conflicto interno se agrandaba, y las emociones se transformaban en una tormenta turbulenta que la desafiaba a elegir entre la felicidad y la seguridad social. El aire en el café donde solían encontrarse se volvía tenso, y cuando Marcelo intentaba tocar temas futuros, Olivia se sentía dubitativa. ¿Qué esperas de esto, Olivia?, preguntó Marcelo una vez, mientras miraban el cielo nocturno iluminado por las estrellas. Esa pregunta flotaba en el aire como un deseo urgente, que necesitaba un camino claro. Y en esa pregunta, el peso de la responsabilidad sobre sus decisiones estaba presente, y la expectativa de su respuesta se volvía casi opresiva. Olivia, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, dudó. Yo no lo sé, Marcelo. Una parte de mí quiere abrirse a lo que tenemos, pero ¿y si esto no es aceptado? ¿Qué va a pensar la gente? Su voz temblaba, reflejando su incertidumbre. Marcelo, con la calma que la cautivaba, tomó su mano sobre la mesa y dijo: «Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro, y no lo que piensen los demás. Lo que amamos debe ser más fuerte que cualquier opinión externa». Pero para Olivia, esa declaración reconfortante no eliminaba la pesada carga de juicios que ya llevaba consigo. La conversación fluyó, pero la tensión crecía, como si una niebla se interpusiera entre ellos. Mientras esa base emocional se establecía, Olivia decidió mantener las cosas más ligeras, riéndose de cómo el mundo a menudo dicta reglas extrañas para lo que deberían ser instintos naturales. Pero esas tácticas no eran suficientes para calmar su ansiedad, pues estaba constantemente enfrentando dilemas entre lo que su corazón deseaba y las parcelas de la vida que insistían en ser racionales. Mientras miraba a los ojos de Marcelo, Olivia tomó una decisión consciente. Quería explorar sus sentimientos, pero la sombra del juicio de la sociedad se volvía cada vez más difícil de ignorar, como un león rugiendo en su mente. El dilema no era solo aceptar el amor que florecía entre ellos, sino cómo eso afectaría a todos a su alrededor.
Y mientras navegaba por esas aguas turbulentas, la sensación de perder a alguien querido dejaba un sabor amargo en su boca. Cada interacción con Marcelo empezaba a transformarse en un campo minado de emociones. Los momentos de alegría ahora se mezclaban con la tensión de los juicios y expectativas sociales. Olivia comenzó a preguntarse si realmente estaba preparada para enfrentar esas dificultades. Y si todo resultaba en un desastre. Se preguntaba si la felicidad que experimentaba era duradera o solo una fantasía de verano destinada a acabar en medio de las críticas. La realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza cuando su hijo, preocupado y confundido, la confrontó en un tono más serio. «Mamá, yo soy amigo de Marcelo, pero esto me preocupa. Piénsalo bien, tienes 47 años. Esto no es algo que deberías estar haciendo», insistía, intentando entender la amistad que había surgido. Aquellas palabras cortaron como un cuchillo. Olivia sintió una ola de dolor y frustración mezclada con la genuina preocupación de su hijo. ¿Cómo podía hacerle entender la complejidad de lo que estaba viviendo? Y más aún, ¿cómo podía lograr que aceptara que la felicidad podía adoptar muchas formas, independientemente de la edad o de lo que la sociedad considerara aceptable? «No estoy haciendo nada malo, solo me estoy permitiendo ser feliz, hijo», intentó replicar, pero las palabras sonaban débiles y sin fuerza. «Tienes que pensar en mí, en nosotros. La gente va a hablar. ¿Y qué será de nosotros?». La cinto. Reacción de él solo profundizó la frustración interna de Olivia. Mirándolo a los ojos, se dio cuenta de que necesitaba encontrar un camino. Estaba en conflicto, no solo consigo misma, sino también con lo que eran, en realidad, las expectativas familiares y sociales. Con el cielo volviéndose cada vez más oscuro en los días siguientes, el peso de las expectativas y los juicios la atormentaba. Por cada momento en que se sentía viva y conectada a Marcelo, había una parte de ella que se preguntaba si esa felicidad estaba realmente a su alcance. El dilema del amor que florece bajo las restricciones sociales se estaba volviendo una carga aplastante. Para añadir presión, la idea de enfrentar el conflicto que podría surgir tras una revelación a amigos y familiares flotaba sobre su cabeza, como una nube densa. Las palabras de su hijo y las preocupaciones de sus amigas volvían a atormentar su mente. ¿Qué sería del amor si el gran peso de las expectativas no le permitía vivir plenamente? En la representación de ese conflicto, Olivia se vio frente a un espejo emocional de sus propias decisiones. Las interacciones con Marcelo se volvían más densas, impregnadas de preocupaciones que la mantenían en un estado casi vertiginoso. Por un lado, estaba inmersa en la actuación de su propio corazón, algo que había sido sofocado por tanto tiempo. Por otro lado, había un miedo palpable de lo que eso podía traer como consecuencia. Y así, entre risas nerviosas e inseguridades, la tensión comenzó a manifestarse. Era la danza delicada entre la luz y la oscuridad, entre los sueños y las realidades, entre los deseos y los temores. La vida de Olivia, tan estable durante tanto tiempo, estaba ahora como un barco a la deriva, luchando contra las olas de la duda y la indecisión. Cada sonrisa que Marcelo le ofrecía se convertía en un recuerdo de lo que más anhelaba: conexión, amor y la libertad de ser ella misma sin miedo al juicio. Pero también era un recordatorio del costo que ese amor podía traer. Una tarde lluviosa, mientras conversaban en una cafetería acogedora, la tensión estaba en el aire. La mirada de Olivia se desviaba, temiendo la conversación que necesitaba tener. «Marcelo, tenemos que hablar sobre lo que estamos haciendo», dijo ella, con la voz vacilante y un nudo en la garganta. La atención de él la hizo sentirse expuesta, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera un paso hacia el abismo de sus inseguridades. «¿De qué estás hablando, Olivia?», preguntó Marcelo con un semblante serio, pero aún cálido. El calor de su atención la hizo titubear, pero sabía que ya no podía ignorar el dolor entumecedor de su propio corazón. «De nosotros, de lo que esto significa, y de lo que la gente va a pensar y decir», respondió, mostrando su vulnerabilidad.
Marcelo suspiró, como si pesara cada palabra con cuidado. Olivia, lo que tenemos que entender es que el amor no es algo que debamos calcular en función de la opinión de los demás. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro. No podemos vivir con miedo de lo que los otros piensen. Sus palabras eran calmantes, pero la realidad que los rodeaba seguía flotando como una sombra. Lo sé, comenzó Olivia con voz baja. Pero es complicado. Mi hijo. Él se preocupa. Quiero que sea feliz. No quiero ser motivo de incomodidad o preocupación para ti ni para él. La confusión de sus emociones se hizo evidente. Marcelo, percibiendo el conflicto que la consumía, tomó su mano para reforzar su presencia. No eres una fuente de incomodidad. Eres una mujer increíble, con un corazón enorme. Lo que estamos construyendo es real, y vale la pena luchar. Por ello, afirmó. Las palabras de él resonaron profundamente, pero la lucha interna de Olivia seguía creciendo. Con cada elogio de Marcelo, surgía una nueva oleada de dudas. ¿Cómo justificar su elección? El amor, que tradicionalmente seguía normas sociales bien definidas, ahora parecía desafiar las convenciones. La diferencia de edad se transformaba en una barrera que la separaba no solo de lo que sentía, sino también de las expectativas de todos a su alrededor. Mientras pasaban más tiempo juntos, los momentos de alegría se veían envueltos en nubes de preocupación. Una noche, mientras caminaban bajo la luz plateada de la luna, Marcelo tomó su mano y dijo: «¿Sabes? Cuando te miro, no veo tu edad ni lo que los demás opinan. Veo a una mujer fuerte, llena de vida, que merece ser amada y feliz. Lo que importa es lo que tenemos juntos, y no podemos dejar que otros decidan por nosotros». Las palabras de Marcelo eran un bálsamo para el corazón confundido de Olivia, pero la memoria de las posibles reacciones aún la atormentaba. La batalla entre el amor y la necesidad de aprobación casi la asfixiaba. Quería ser libre para amar, pero ¿cómo liberarse de las cadenas de la opinión pública? Y, más aún, ¿cómo proteger a su hijo del impacto de esa nueva realidad? A medida que su relación con Marcelo se desarrollaba, el peso de las expectativas externas y la necesidad de aprobación se volvía más fuerte. Olivia sabía que cada instante con él era también una elección que podía cambiarlo todo. En su mente rondaba la idea de que toda relación implica riesgos y sacrificios, pero el miedo la mantenía contenida. Tarde tras tarde, Olivia se encontraba en casa, reflexionando mientras preparaba la cena. Los sabores nostálgicos de su infancia la hacían sentirse contemplativa y sola. La lucha no era solo permitirse amar, sino también cómo integrar esa nueva experiencia en su vida sin romper el corazón de su hijo. Era una batalla interna feroz, donde los gritos de la duda chocaban con el susurro suave de su corazón. Había momentos en que Olivia se sentía emocionada, como si por fin caminara hacia algo por lo que había esperado toda su vida. Y había días en que el peso le resultaba insoportable. Recuerdos de familiares y amigos, ahora distantes, aparecían en su mente, recordándole las convenciones que siempre había seguido. Mirando aquellos rostros que ahora eran solo un eco de su pasado, Olivia se preguntaba si los que amaba entenderían sus decisiones. La travesía de Marcelo y Olivia era un camino enmarañado, lleno de amores y temores, y la lucha interna de Olivia se volvía cada vez más evidente. El dilema se intensificó cuando, en una reunión familiar, su hijo habló sobre relaciones. Saben, es importante elegir bien con quién estar. La edad es solo un número, pero lo que importa es la conexión emocional, dijo, sin saber que sus palabras llegaban directo al corazón de su madre. Olivia sintió un escalofrío. Su hijo intentaba ser comprensivo, pero la verdad permanecía invisible para él. ¿Y si supiera de Marcelo? Esas interacciones se transformaron en una tensión creciente en su mente. Cada risa compartida en el café estaba ahora acompañada de una sombra de duda sobre el futuro. Mientras los momentos con Marcelo brillaban con la posibilidad de un amor verdadero, la sombra de los prejuicios sociales era una nube pesada que cubría la luz que apenas comenzaba a surgir entre ellos.
Marcelo también empezaba a notar el cambio en el comportamiento de Olivia. Aunque era cariñoso y atento, sentía las barreras que ella levantaba. Preocupado, decidió abordar el asunto en un momento tranquilo. Olivia, algo te está molestando. Necesitas hablar de esto. Lo que estamos construyendo es importante, y no podemos dejar que los miedos nos separen, dijo con sinceridad. La respuesta de Olivia no fue clara, pero la presión de sus sentimientos estaba a punto de desbordarse. No eres tú, Marcelo. Es todo lo que esto representa. Lo que la gente va a pensar. Lo que mi hijo va a sentir. ¿Y si esto termina mal? ¿Y si me lastimo? Peor aún. ¿Y si lastimo a mi hijo? El peso de sus palabras trajo un silencio, y la confusión era evidente en los ojos de Marcelo. Olivia, una parte del amor es atreverse a arriesgar. No podemos controlar lo que piensan los demás, pero lo que importa es lo que sentimos juntos. Me preocupo por ti y quiero que seas feliz, respondió Marcelo con ternura. Pero el temor de la sociedad aún le impedía entregarse por completo. La tensión entre ellos crecía a medida que Olivia se volvía más incierta sobre lo que era real y lo que era normativo. Los susurros de amigos y familiares resonaban en 1960 su mente, creando una tormenta de dudas. Una parte de ella quería ser valiente y aprovechar la oportunidad de un amor verdadero, mientras otra permanecía atrapada en el miedo al juicio. El eco de las conversaciones con amigos seguía en su mente. El dilema del amor y el prejuicio se volvía cada vez más insoportable. Y, en medio de esa confusión, los momentos con Marcelo dejaban de ser solo celebraciones. Se convertían también en fuentes de ansiedad. Después de otro encuentro maravilloso, en el que compartieron miradas cargadas de secretos, Olivia se despidió de Marcelo con una sonrisa. Pero en cuanto él se marchó, la soledad la envolvió como una niebla. Extrañaba cada instante juntos, aunque la presión de enfrentar la realidad la dejaba exhausta. Había una transformación dentro de ella, pero la simple idea de amar a alguien mucho más joven la hacía preguntarse si estaba siendo egoísta. Sus sentimientos estaban enredados, tejidos en una compleja telaraña de emociones que parecía no tener salida. Necesitaba encontrar paz antes de que todo se derrumbara. Sentada sola en su habitación, Olivia reflexionaba sobre lo que realmente deseaba. ¿Qué era lo adecuado para ella? ¿Podía permitirse amar? El peso de la aprobación social se volvía asfixiante, mientras la idea de un futuro junto a Marcelo danzaba en su mente como un espejismo. Tomó una decisión. Era hora de confrontar sus miedos y las expectativas que la rodeaban. Con cada latido, Olivia se cuestionaba la naturaleza del amor. ¿La conexión con Marcelo era verdadera o solo un sueño pasajero? La batalla entre las expectativas externas y la búsqueda de su propia felicidad se intensificaba, exigiéndole el valor de enfrentar tanto a su hijo como a la sociedad. Así, envuelta en un torbellino de emociones e incertidumbres, Olivia decidió que había llegado el momento de enfrentar sus miedos de una vez por todas. La noche estaba en silencio cuando miró su propio reflejo en el espejo. Una mujer que había pasado por tantas cosas, pero que aún conservaba la esperanza de un amor verdadero. Para lograrlo, debía decidir si dejaría que lo que sentía por Marcelo prosperara o si renunciaría a ello en nombre de las normas sociales y de la opinión pública. Esa misma noche, una conversación con su hijo le hizo sentir el peso de la elección. Durante la cena, él, que hasta entonces desconocía la profundidad de la relación que ella comenzaba a tener con Marcelo, hizo un comentario que parecía inocente, pero que la golpeó de lleno. «Mamá, tienes que cuidarte, pero recuerda que lo que la gente piensa puede afectar a nuestra familia. Sabes cómo es esta ciudad, y la gente suele hablar». Ella notó la preocupación en sus ojos, pero la insinuación de que debía cambiar sus acciones por la opinión de los demás le resultaba insoportable. Olivia se quedó en silencio, luchando contra la tormenta de emociones dentro de sí. ¿Cómo podía explicarle a su hijo que lo que sentía por Marcelo le brindaba una felicidad inigualable? ¿Cómo hacerle entender que, independientemente de la edad,
El amor verdadero no conoce límites. La presión de la situación se volvía cada vez más insoportable. La conversación continuó, pero sus palabras quedaban ahogadas por las llamas de la confusión y del miedo que ardían en su corazón. Con el paso de la semana, la situación se intensificó. Entre vergüenzas y anhelos que la arrastraban al pasado, las conversaciones y encuentros con Marcelo se convirtieron en una mezcla cautivadora de amor y ansiedad. Por cada alegría, siempre había una sombra que la llevaba de vuelta al dilema. ¿No sería más fácil simplemente retroceder y continuar con la vida como antes? Pero entonces, en un día particularmente melancólico, con el cielo gris y la lluvia cayendo sin cesar, la rabia y la frustración comenzaron a desbordarse. Murmurando para sí misma, Olivia gritó en voz alta: «Estoy harta de sentirme prisionera de las expectativas». No era solo un grito de desesperación. Era un mantra que empezaba a resonar en su interior, desafiando los límites que ella misma se había impuesto. Fue en ese momento cuando las membranas de la duda comenzaron a deshacerse. En su mente apareció la imagen de Marcelo, con esos ojos brillantes y la sonrisa que despertaba en ella sentimientos que no quería que el tiempo borrara. Había una certeza floreciendo dentro de sí, algo imposible de ignorar. Al recordarse que la vida era un viaje lleno de caminos inesperados, comprendió que debía ser lo suficientemente valiente para enfrentar a su hijo y a todos los que pudieran criticarla. La idea de confesarle a su hijo lo que sentía le generaba ansiedad. Pero, ¿qué podía ser más doloroso que ocultar la felicidad? Olivia estaba cansada de esconder su realidad. Las cadenas de la indecisión estaban a punto de romperse, y el deseo de ser sincera con sus sentimientos la impulsaba a avanzar. Con mucho esfuerzo decidió llamar a Marcelo y pedirle que se encontraran. El anuncio en su mente era claro. Aquella conversación no podía ser solo sobre amor. Debía ser un diálogo abierto sobre la percepción social, las presiones y lo que cada uno esperaba del otro. Con cada nervio a flor de piel, deseaba comprender tanto lo que ella quería como lo que él realmente esperaba. Y así, el día del encuentro, mientras Olivia se preparaba y se vestía, su mente estaba agitada. ¿Marcelo lucharía por su confianza o por su aceptación? ¿Qué sería más fuerte? ¿El amor o los miedos que la rodeaban? La presión de ser una madre correcta, equilibrada y socialmente aceptada la tenía en conflicto. «Tengo que ser valiente. Estoy haciendo esto por mí», repetía en voz alta mientras acomodaba su cabello. La ansiedad se apoderaba de ella, pero en cuanto se encontró con Marcelo, se sintió inmediatamente más relajada. El brillo en sus ojos y aquella sonrisa cálida fueron como un antídoto contra todos los temores que la atormentaban. Las conversaciones comenzaron como siempre, fluyendo naturalmente entre risas y confidencias, pero esa vez Olivia sabía que debía ser sincera. Ya no podía esconderse detrás de un muro de reglas y patrones. «Marcelo», comenzó Olivia, con la voz temblando levemente. «Necesitamos hablar sobre lo que estamos haciendo. No puedo ignorar lo que está pasando entre nosotros, pero hay tantas cosas en juego». La mirada de él era comprensiva y ladeó un poco la cabeza, indicando que estaba dispuesto a escuchar todo lo que ella tenía que decir. «Sabes que soy madre, ¿verdad? Y que mi hijo, bueno, él se preocupa. Se preocupa por nosotros, por lo que la gente va a pensar. Y sinceramente, yo también». Los sentimientos eran confusos. A pesar de la sonrisa cálida de Marcelo, el peso de la realidad era difícil de ignorar. Directa al punto, ella continuó: «Estoy dividida entre lo que siento por ti y lo que esto puede significar para mi vida y para la vida de mi hijo». «Olivia, entiendo las presiones y el miedo que sientes», respondió Marcelo, con voz suave y acogedora. «Pero necesitamos vivir nuestra verdad. Quiero que sepas que no estoy aquí solo para hacer una aventura. Estoy apostando por nosotros. Lo que tenemos es real y debe ser celebrado». Olivia lo miró a los ojos, tratando de reunir valor. «Sé que la gente nos va a juzgar. Las diferencias de edad, la opinión de los demás. No quiero que esto cause un daño en nuestras vidas. Ni mucho menos en mí misma.
Sabía que el miedo dominaba sus palabras, pero también sabía que debía ser honesta. Si soy sincera, temo no estar a la altura, y que eso pueda herirnos. Marcelo asintió, pensativo. No puedo controlar lo que la gente piensa. Nadie puede, Olivia. Lo nuestro no debe moldearse por las expectativas ajenas. El amor debe ser libre para ser lo que queremos que sea, no lo que otros creen que debería ser. Estoy aquí por ti, no para ser una fuente de vergüenza. Esas palabras tocaron profundamente a Olivia, resonando con el dolor y el deseo que sentía dentro de sí. El conflicto entre sus sentimientos y las expectativas sociales estaba ahora más expuesto que nunca. ¿Qué harías si mi hijo no lo aceptara? ¿Y si tu familia tampoco lo aceptara?, preguntó, llena de inseguridades. El miedo a una reacción negativa la mantenía cautelosa, aunque la conexión con Marcelo era cada vez más fuerte. No puedo predecir el futuro, pero te diré algo. Si somos verdaderos y leales el uno al otro, podremos superar cualquier adversidad. Lucharé por esto, por nosotros, y si es necesario, ayudaré también a tu hijo a entender. La certeza en sus palabras hizo que las lágrimas nublaran la vista de Olivia, mientras una sensación de esperanza llenaba el ambiente. Pero la duda seguía ahí. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si todo termina en dolor? No quiero que tengas que pasar por eso. La presión social era real, y Olivia había visto muchas veces cómo relaciones como la suya eran despreciadas. El peso estaba en no saber si estaban preparados para lo que vendría. Marcelo sostuvo firmemente sus manos, mirándola a los ojos. Olivia, esta es nuestra oportunidad. No estoy aquí solo por una relación. Hablo de construir algo significativo. No voy a dejar que el miedo me impida luchar por lo que siento por ti. Las emociones eran intensas, y la vulnerabilidad que compartían era palpable. Pero al mismo tiempo, Olivia sentía que un abismo se abría entre esa nueva realidad de amor y los ojos críticos de la sociedad. Las presiones y expectativas de ser aceptados incomodaban y volvían la relación dolorosa. Necesito pensar, Marcelo. Todo esto es más complicado de lo que soñaba, susurró Olivia. Ella deseaba permitirse ese amor, pero el peso de las apariencias aún la retenía. Después de aquella conversación honesta y cargada de sentimientos e inseguridades, ambos se separaron con un peso sobre los hombros. Lo que debía ser un momento de alegría estaba rodeado de preocupaciones. Era como si la sombra del futuro se cerniera sobre ellos, mostrando destellos de felicidad, pero también ecos de desconfianza y expectativa. La realidad de su situación tras el encuentro empezaba a revelarse. El dilema estaba presente, obligándola a reflexionar sobre sus inseguridades y sobre lo que realmente deseaba. Esa conexión con Marcelo desafiaba los límites que ella misma había establecido desde hacía años, pero cada pensamiento traía consigo una nueva capa de duda y conflicto. La conexión que Olivia tenía con Marcelo se estaba transformando en un campo de batalla emocional. El amor que comenzaba a florecer era, al mismo tiempo, liberador y opresivo. Mientras se distanciaban tras aquella conversación intensa, Olivia no podía dejar de sentir una mezcla de esperanza y miedo. Esa nueva realidad la hacía sentirse viva y llena de posibilidades, pero también la dejaba vulnerable y expuesta. En los días siguientes, Olivia empezó a notar con más claridad las miradas dobles y los comentarios atrevidos de algunas amigas y conocidos cuando el tema era su vida amorosa. La curiosidad sobre su relación con Marcelo parecía extenderse. «Tienes que tener cuidado, Olivia. No quiero que te lastimes», le dijo una amiga con un tono paternalista. Aquello la irritaba, pero al mismo tiempo, la duda sobre su propia elección la hacía cuestionar la legitimidad de sus sentimientos. La relación que debería ser fuente de alegría se convertía cada vez más en un campo minado, donde cada paso podía desencadenar nuevas críticas. Cada mensaje que intercambiaba con Marcelo estaba acompañado de placer, pero también del miedo a lo que los demás pudieran pensar. ¿Por qué debía preocuparse tanto? ¿Qué había de malo en amar a alguien que la hacía tan feliz, aunque fuera mucho más joven? Olivia buscó apoyo en las conversaciones con sus amigas. Para ellas, aquella diferencia de edad
Era un abismo imposible de ignorar. No era solo un romance, era un reflejo de las normas sociales que la mantenían bajo vigilancia constante. «Mamá, ¿no será que te estás dejando llevar por una pasión pasajera? La gente va a hablar», le dijo su hijo en un tono serio, y esas palabras la atravesaron como una flecha. La duda que golpeaba su corazón era como una tormenta. Olivia empezó a preguntarse si estaba siendo egoísta por pensar en Marcelo. Lo que más la hería era la falta de comprensión de quienes la rodeaban, incapaces de entender lo que realmente sentía. La soledad, aún en medio de la multitud, comenzó a instalarse en su pecho mientras navegaba sola por aquella batalla emocional. Cada encuentro con él era una mezcla de euforia y temor. Marcelo la hacía sonreír, la hacía sentirse deseada, y sobre todo, viva. Pero la realidad pesaba cada vez más. La percepción ajena cargaba sobre sus hombros como un fardo, distorsionando la felicidad que sentía. Las consecuencias eran reales, las críticas inevitables, y todo eso la mantenía en un estado de ansiedad constante. En una reunión familiar, la tensión fue casi insoportable. Cuando su abuela comentó sobre relaciones y elecciones de pareja, un escalofrío recorrió la espalda de Olivia. «Debes pensar en tu edad y en las decisiones que tomas», dijo con seriedad. Olivia sintió un nudo en la garganta. La presión por conformarse aumentaba. Lo que más necesitaba era la aceptación de su familia, y lo que más le dolía era el miedo a perder su amor. Después de esa interacción, Olivia se refugió en su cuarto. El espejo reflejaba a una mujer atrapada entre el deseo y la conformidad. ¿Cuántas veces había dejado de lado su felicidad para complacer a los demás? La lucha interna se volvía insoportable, y la herida de un amor verdadero, aún en posibilidad, la llenaba de ansiedad y confusión. Cambiar seguridad por un amor que desafiaba las normas era un dilema desgarrador. En esos momentos de reflexión, recordó las palabras de Marcelo sobre vivir la verdad de lo que sentían. Aquello la llevó a reconsiderar su postura. ¿Estaba dispuesta a renunciar a algo tan genuino solo por lo que pensaban los demás? ¿Reconstruir su vida bajo normas sociales rígidas la haría feliz o la dejaría aún más prisionera de la soledad? Sin embargo, cuando finalmente decidió abrirse a Marcelo de nuevo y hablar con franqueza, una nueva nube de tensión apareció. «He estado pensando en nosotros», comenzó Olivia, con voz temblorosa y los ojos llenos de emoción. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho mientras las palabras luchaban por salir. «Me preocupa lo que está pasando. Es confuso y yo no sé si puedo ser tan valiente», dijo, con un leve temblor en la voz. Marcelo se acercó, tomando sus manos. «Olivia, no quiero que te sientas presionada, pero es imposible ignorar lo que tenemos. Tenemos que ser honestos el uno con el otro. Las voces externas no pueden dictar dónde debemos estar ni lo que debemos sentir. El amor verdadero no sigue reglas, y no dejaré que eso nos destruya». Olivia lo miró, emocionada y tocada por sus palabras, pero las preocupaciones aún nublaban su mente. «¿Y si todo termina mal? ¿Qué le diré a mi hijo cuando descubra que estoy contigo? Eres su amigo, y la diferencia de edad es real». El miedo a decepcionarlo y a enfrentarse al desprecio social era evidente. Marcelo, percibiendo su duda, respondió con firmeza. «Olivia, no estoy hablando de algo pasajero. Lo que tenemos es especial, y vale la pena luchar por ello. Si estás dispuesta, podemos enfrentarlo juntos». El brillo en sus ojos le transmitía seguridad, aunque la incertidumbre seguía en el corazón de Olivia. Mientras pensaba en todo lo que estaba en juego, sintió el peso de la vida social que había construido. Los mensajes de sus amigas, las conversaciones sobre relaciones, los comentarios sobre lo que se esperaba de ella. Todos eran ecos difíciles de callar. El dilema de asumir públicamente su amor por Marcelo la atormentaba. En ese momento, Olivia comprendió que el verdadero conflicto no estaba solo en la aceptación social, sino en su propia capacidad de perdonarse y permitirse ser feliz. ¿Qué se necesitaba para vivir su verdad sin miedo?
¿Por qué temer a un sentimiento tan puro y auténtico? La historia de amor de Olivia y Marcelo no era solo una cuestión de edad, sino de autenticidad. A medida que sus interacciones se volvían más difíciles de equilibrar, la energía entre ellos se hacía más fuerte, creando una tensión imposible de ignorar. El amor, tan simple y a la vez tan complejo, estaba a punto de desplegarse como un horizonte de posibilidades y expectativas. Después de aquella conversación sincera, el encuentro dejó a Olivia cuestionándolo todo. ¿Podría realmente dejar atrás las inseguridades y permitir que el amor prosperara? Debía enfrentar sus miedos y liberarse de las cadenas que la ataban. Había tomado una decisión. Encontraría el coraje. No podía vivir más en función de lo que pensaban los demás. El camino no sería fácil, pero el deseo de amar a Marcelo la empujaba hacia adelante. Para Olivia, la idea de una felicidad verdadera era como un sol que comenzaba a brillar en medio de la tormenta, y dentro de ella crecía una determinación nueva. Y así, la batalla interna de Olivia continuaba, pero sus emociones se volvían más poderosas. El amor que nacía con Marcelo era un sendero improbable, pero también su deseo más auténtico. ¿Serían la incertidumbre y el miedo solo pruebas que superar? Mientras su historia se desplegaba, las preguntas se intensificaban y sus elecciones podrían conducirla a un renacimiento. Desde ese momento, los sentimientos que luchaban dentro de ella ya no serían silenciados. La lucha entre su deseo y sus miedos se hacía más evidente, y la respuesta que tanto buscaba comenzaba a tomar forma. Dejando atrás lo que la mantenía prisionera, Olivia decidió que, al lado de Marcelo, estaba dispuesta a enfrentarlo todo, aunque significara nadar contra la corriente y romper las reglas que la vida le había impuesto. A medida que la relación entre Olivia y Marcelo se volvía más intensa, pequeñas pistas comenzaron a aparecer, revelando capas ocultas del pasado de Marcelo que la dejaban intrigada. Aunque los momentos compartidos entre ellos estaban llenos de alegría, una sutil sensación de misterio flotaba en el aire. Había algo en Marcelo que ella aún no conocía, y esa incertidumbre empezó a despertar la curiosidad de Olivia a un nivel profundo. Durante sus encuentros, Marcelo recibía con frecuencia mensajes en el celular que parecía evitar comentar. Cada vez que surgía una notificación, rápidamente escondía el teléfono, como si temiera que Olivia se interesara demasiado. Esa actitud la inquietaba. Una parte de ella quería respetar su espacio, pero otra parte ansiaba descubrir la verdad. Ese misterio, aunque fascinante, comenzaba a provocar tensiones internas en Olivia. Además de los mensajes, había momentos en que Marcelo se alejaba para atender llamadas, dejándola sin saber qué pensar. Un día, mientras paseaban por el parque, ella lo sorprendió mirando una foto en su celular con una expresión de nostalgia y tristeza. Al notar que Olivia lo observaba, él cambió rápidamente de tema, lo que la dejó aún más intrigada. «¿Qué estás ocultando, Marcelo?», pensó, aunque dudó en preguntarlo directamente. «Si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias cautivadoras cada día». En una cena especial, preparada con esmero por Olivia, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Mientras hablaban de sueños y proyectos, ella decidió abordar el tema. «Marcelo, no tienes que contarme todo, pero a veces siento que hay algo que no quieres mostrarme. ¿Qué está pasando?». La vulnerabilidad en sus palabras lo obligó a mirarla a los ojos, aunque la respuesta no llegó de inmediato. «Olivia, sabes que la vida puede ser complicada. Todos tenemos pasados y secretos que nos moldean, y no siempre es fácil compartirlos». La duda en su tono alimentó aún más las incertidumbres de Olivia. ¿Cómo podía confiar plenamente en él sin conocer aquello que ocultaba? Las semanas siguientes trajeron más señales. En una galería de arte, Olivia notó una fotografía antigua en la que aparecía un hombre muy parecido a Marcelo, con una expresión distante. «¿Conoces a estas personas?», preguntó. Marcelo se mostró incómodo y contestó evasivamente. «Son solo conocidos de hace mucho, nada especial». Esa evasiva intensificó sus sospechas.
Un día, organizando su casa, Olivia encontró un billete amarillento dentro de un libro. El mensaje hablaba de un evento ocurrido años atrás y mencionaba un hospital. Aquello despertó aún más su inquietud. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Marcelo nunca había contado nada sobre eso? Con todo ardiendo en su mente, Olivia decidió enfrentarlo de forma directa. Una noche, bajo las estrellas, dijo: «Marcelo, siento que aún guardamos partes de nuestros pasados. Ya que hemos compartido tanto, dime, ¿qué es lo que realmente te hace ser tan reservado? ¿Qué me estás ocultando?» Marcelo vaciló. «Todos cargamos con nuestro equipaje, Olivia. Tal vez no mencioné ciertas cosas porque no quería que interfirieran en lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que temes que yo piense, Marcelo? Quiero que confíes en mí. Tú eres importante para mí, y si hay algo que escondes, necesito saberlo». Él suspiró profundamente. «Tuve un pasado complicado. No quiero que las dificultades que enfrenté cambien la manera en que me ves ahora». Finalmente confesó. Había pasado por serios problemas de salud, hospitalizaciones y desilusiones que casi lo llevaron a rendirse. Esas experiencias lo hicieron valorar la fragilidad de la vida y lo empujaron a buscar amor y alegría, algo que, según él, había encontrado en Olivia. Ella lo escuchaba conmovida, pero al mismo tiempo, la preocupación crecía en su interior. ¿Y si algo vuelve a pasar? ¿Qué significará para nosotros? La gente te juzgará aún más y yo temo por tu bienestar. Marcelo con ternura respondió: «He superado muchos desafíos, pero no quiero que eso me defina. Estoy aquí, contigo. Solo quiero amarte de la mejor manera posible». A pesar del alivio de su sinceridad, las dudas persistían en la mente de Olivia. El amor que la llenaba también venía acompañado de sombras. La desaprobación social, los juicios, y ahora, la fragilidad del pasado de Marcelo. Cada día que pasaba, ella se debatía entre el deseo de entregarse y el miedo de perderlo todo. Mientras investigaba las pequeñas piezas de un rompecabezas que apenas empezaba a armar, Olivia comprendió que descubrir la verdad sobre Marcelo no solo significaba conocer su historia, sino también enfrentarse a la suya propia. ¿Sería capaz de arriesgarse y vivir este amor, aun cuando todo conspiraba en contra? Conforme pasaban los días y las interacciones entre Olivia y Marcelo se volvían más frecuentes, Olivia comenzó a notar pequeñas peculiaridades. Mensajes de texto que Marcelo recibía, muchas veces rápidos y enigmáticos, despertaban en ella una inquietud difícil de ignorar. Él evitaba hablar de ciertos temas, y aquello la dejaba curiosa, y en cierta medida, desconfiada. Una tarde, al visitar la casa de Marcelo, Olivia encontró una vieja fotografía en un portarretratos. En la imagen aparecían él y un joven que le resultaba familiar. La intensidad de la expresión en el rostro de Marcelo le hizo sentir un escalofrío. ¿Quién era aquel amigo? ¿Por qué nunca había hablado de él? La sutil conexión con algo no revelado empezó a alimentar los temores de Olivia. Había mucho del pasado que permanecía oculto, y las sombras de lo no dicho comenzaban a inquietarla. Mientras trataba de comprender lo que estaba ocurriendo, Olivia empezó a preguntarse si había algo más profundo entre ellos. ¿Por qué Marcelo guardaría secretos? La idea de que no fuera sincero la hería. Un día, decidida a descubrir la verdad, lo enfrentó directamente. «Marcelo, ¿hay algo que no me estás contando? ¿Algo que te preocupa?» Marcelo vaciló, y la tensión entre ellos creció. «Olivia, la verdad es que todos tenemos nuestros desafíos. Hay cosas que aún no he compartido porque no sé cómo reaccionarías». Aquellas palabras provocaron en Olivia una mezcla de ansiedad y expectativa. Su interés crecía, pero también lo hacía la incertidumbre. ¿Cuál era esa verdad? Las sospechas comenzaban a materializarse, alimentando la sensación de que algo mayor se ocultaba tras la conexión de ambos. Con el corazón acelerado, Olivia sintió la necesidad de descubrir más. Las interacciones con el joven amigo de su hijo ya no eran solo momentos divertidos, sino un campo de exploración emocional. Las piezas del rompecabezas estaban hechas de alegría,
emociones intensas y ahora matices de misterio. Y en el centro de esa trama permanecía la necesidad de entender si lo que se había convertido en un amor consumado podría sobrevivir a las revelaciones que estaban a punto de salir a la luz. Finalmente, Olivia decidió confrontar a Marcelo sobre lo que más necesitaba saber. En un encuentro a la luz de la luna, sentados en un banco del parque donde solían encontrarse, lo miró a los ojos y dijo: «Marcelo, necesito que seas honesto. Conmigo. ¿Qué está pasando? Siento que hay algo más que no me cuentas». Los ojos de Marcelo se volvieron serios y pensativos. «Olivia, la verdad es que he estado luchando contra una enfermedad que no te había confesado. Estoy enfrentando un desafío de salud que me obligó a reconsiderar muchas cosas en mi vida. Y esta relación contigo es una de las pocas cosas que realmente me ha traído luz en mis días oscuros». Las palabras de Marcelo sacudieron a Olivia, mientras su corazón se aceleraba. «¿Tú estás enfermo?», preguntó con voz temblorosa. El impacto era palpable. La revelación no solo desestabilizó sus sentimientos, sino que también trajo a la superficie una nueva realidad sobre la fragilidad del amor. «Sí», respondió él, con voz tranquila y honesta, «pero no quiero que esto influya en lo nuestro. Quiero saber si estás dispuesta a seguir adelante, incluso sabiendo las dificultades que enfrento». Olivia respiró hondo, atrapada en una montaña rusa de emociones. «Yo no lo sé. Quiero estar contigo, pero no quiero que nuestra situación se convierta en una carga, sobre todo para ti». El miedo se hizo presente, pero la sinceridad entre ambos permitió que la esperanza comenzara a florecer. En los días siguientes, Olivia enfrentó sus inseguridades. Guiada por el amor que había nacido, decidió que lo más importante era estar al lado de Marcelo en ese momento. No solo quería ser un apoyo, sino también una fuente de fuerza para que él pudiera enfrentar sus desafíos. La revelación dio un nuevo significado a su relación. Mirando a Marcelo a los ojos, Olivia comprendió que el amor verdadero trascendía las barreras. Ya no se trataba solo de la diferencia de edad ni de las expectativas sociales. Se trataba de lo que eran el uno para el otro. No quería que su enfermedad fuera un límite, sino una razón más para vivir intensamente cada instante. Ambos acordaron afrontar la situación juntos, y esa unión se transformó en un lazo emocional poderoso. «Lo tomaremos un día a la vez», dijo Marcelo, con una determinación renovada. Olivia sintió que una nueva libertad había entrado en su relación, y que finalmente podía ser completamente honesta consigo misma y con él. «Estar contigo me hace sentir viva, Marcelo», confesó. «Olivia, lo que importa es lo que estamos construyendo aquí y ahora. No quiero que el miedo al futuro defina nuestra realidad». Sus palabras estaban llenas de sinceridad y convicción. Era una elección, un compromiso de vivir el amor sin reservas. Desde 1900 entonces comenzaron a explorar nuevos límites en su relación. Cada momento era valioso, y ya no había espacio para el temor. Aunque el futuro era incierto, tomaron la decisión de no permitir que la opinión ajena interfiriera en su felicidad. La conexión profunda que compartían se fortalecía al apoyarse mutuamente en los tiempos difíciles. Olivia comprendió que el verdadero amor no se mide por lo que la sociedad aprueba. Decidieron incluir al hijo de Olivia en sus conversaciones, hablándole con transparencia sobre la diferencia de edad y la relación con Marcelo. En lugar de ocultar, eligieron la verdad. «Mi hijo debe saber que te amo y que mi amor por ti no es un error. Quiero ser sincera con esto», le dijo Olivia a Marcelo, mientras caminaban juntos por el parque, escenario de tantas charlas significativas. La alegría los envolvía, y pronto llegó el momento de afrontar la verdad. Cuando por fin reunieron el valor para contárselo al hijo, su reacción fue mixta. «Solo quiero que seas feliz, mamá», dijo él, aliviando su corazón. «Si Marcelo te hace feliz, entonces lo acepto». Ese momento de aceptación fue una liberación. El amor verdadero y la comprensión comenzaban a ganar espacio. Así, el camino de Olivia y Marcelo,
marcado por pruebas y recompensas, demostró que el amor es una fuerza capaz de superar barreras. Olivia aprendió que la felicidad requiere valentía y disposición a abrirse, incluso en medio de prejuicios sociales. Su historia se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero, aunque cargado de dificultades, puede transformar vidas, inspirar corazones y crear nuevas realidades. Con la certeza de que podrían enfrentar cualquier adversidad juntos, emprendieron un futuro donde el amor no conocía límites. La travesía de Olivia, que había comenzado en la soledad y la inseguridad, ahora florecía en un amor vibrante, desafiando con orgullo la idea de que la edad pudiera imponer muros inquebrantables. El amor estaba allí, iluminando cada paso de este nuevo capítulo.